Qué alegría, qué bendición para mí, tu servidor Gabriel Moreno, motivo de alegría estar junto a ustedes abriendo las benditas páginas de la palabra de Dios para ser bendecidos por lo que Él tiene para nosotros. Estamos aquí en Lecciones de Esperanza, lección número 2, titulada Sorprendidos por la Gracia. Josué era un nuevo líder de Israel, estaba de nuevo junto al pueblo en una escena muy similar a la que había tenido como momento justo unos 40 años antes, cuando estaban enfrente de la frontera a la tierra prometida, con la misma tarea, conquistar esa tierra. Era una nueva oportunidad que Dios les estaba dando. Él quiso tener un panorama claro de lo que les esperaba y para esto Josué envía a 2 espías que le trajesen información importante sobre su sistema de defensa en la tierra de Canaán, cómo estaban armados, su capacidad militar, sus fuentes de agua. Todo esto era algo muy común en la estrategia militar antes de iniciar una jornada de conquista. Aunque Josué confiaba plenamente en la promesa de Dios de que esa tierra Dios se la daría a ellos, la seguridad de la ayuda y poder divino en su favor no hacía que este líder dejara de lado su responsabilidad. Él estaba dispuesto a hacer lo mejor según su conocimiento. Esta estrategia no era una falta de fe, sino que nos muestra que cuando tomamos en cuenta la dirección de Dios, esto va a generar en nosotros una acción proactiva, hacer siempre lo mejor. Segunda oportunidad era un tema de esta semana. Josué envía ahora a los espías desde un lugar que la Biblia le describe con el nombre de Sitim, que al traducirlo es acacias o prado de acacias. Josué capítulo 2 versículo 1 dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Este punto geográfico nos recuerda 2 episodios negativos de la historia del pueblo de Israel. El primero de estos momentos es otro momento donde se envían espías que presentan los mismos elementos básicos: la misión encomendada a los espías, la incursión secreta de ellos en un territorio enemigo, su regreso, el informe que dieron acerca de sus hallazgos y la decisión de que el pueblo tomó para actuar sobre la base que se recibió en el informe. El otro incidente en este lugar representa uno de los momentos de rebelión e idolatría más abiertos contra el pacto que Israel había hecho con Dios. En esta ocasión, Israel, instigado, motivado por Balaam, cae en el libertinaje con las mujeres moabitas y adora a sus dioses paganos. Con todo esto como contexto, ese lugar, el nombre de Sitim, crea ya una tensión, una expectativa en cuanto al desenlace de lo que vendría más adelante. ¿Sería otro fracaso en la frontera de la tierra prometida? ¿O conduciría al tan esperado cumplimiento de la promesa divina? El Señor es un Dios de segundas y no solo de segundas, de muchas oportunidades. En la Biblia se le da el nombre de gracia a las oportunidades que el Señor nos da a pesar de nuestros errores. Gracia es simplemente algo que no merecemos y la Biblia está llena de este concepto. Efesios 2:8 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, ya que es un don de Dios. Dios ofrece de forma misericordiosa a todos la posibilidad de un nuevo comienzo. Pedro, el apóstol Pedro mismo experimentó esa gracia. Jonás la experimentó. Adán y Eva experimentaron y muchos personajes más en la Biblia. Las noticias son muy buenas también para nosotros. Tenemos mucho más que una segunda oportunidad. No sé si alguna vez te has detenido a contar las veces que Dios te ha dado nuevo chance, nueva oportunidad de rehacer tu relación con Él, de disfrutar de sus bendiciones hasta el día de hoy. ¿Qué sería? ¿Qué sería de nosotros si Dios no fuese así de bondadoso? También hablábamos esta semana de valor en los lugares inesperados. En el capítulo 2 de Josué se menciona que, dice, los espías y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llama Rahab y posaron allí. Algunos comentadores dicen que los espías eligieron la casa de Rahab debido a que al ser la casa de una ramera era un lugar al que entraban muchas personas. Era un lugar en el cual la entrada de extranjeros no llamaría la atención.
y también es posible que esta casa funcionara como un hotel, una taberna o una posada. A diferencia de los espías que habían sido enviados 40 años antes, estos espías se dedicaron a buscar la información que les habían requerido y que les fuese útil en el éxito de la conquista de esa tierra. Estaban dando un buen uso a esa nueva oportunidad que por gracia les estaba siendo dada. En este proceso de intervención, el Señor ve la fe, una fe vacilante de Rahab, quien en medio de la oscuridad de la cultura pecaminosa en la que ella vivía, percibe una luz divina de gracia en medio de sus deficiencias y pecados. Busca aprovechar esa oportunidad y decide aceptar a Dios como su Señor y como su Salvador. Como es evidente, la vida de esta mujer deja o dista mucho de ser una vida perfecta. En medio del estilo de vida que ella llevaba hasta ese momento, ella le miente a los soldados que registraron su casa y pensó que podría negociar con los mensajeros que han venido de Israel, ya que creía que por haberlos escondido, pues podría ganar la voluntad de Dios. Aunque no lo conocía de forma amplia, entendía lo suficiente como para reconocer su poder y también reclamar las promesas dadas a los israelitas. Y es por esa razón que en el Nuevo Testamento a ella se le incluye en el libro de Hebreos capítulo 11 dentro de la galería de los héroes de la fe. Después de que ella y su familia fueron salvados, tuvieron que pasar un tiempo fuera del campamento de Israel. Era algo así como una etapa de purificación al comienzo de un largo proceso de santificación para ellos. Dios utilizó lo bueno que había en Rahab, su fe en él y su decisión de pertenecer a su pueblo, pero nunca elogió las acciones negativas de ella. Dios valoró a Rahab por su valentía excepcional, por su fe, por ser agente de salvación y por elegir a Dios como su Señor. Cuando ella vio lo que estaba sucediendo, declaró: porque el Señor su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es significativo que una mujer cananea reconociera que el Señor era el único Dios, sobre todo en la azotea de su casa, donde por costumbre allí los paganos era el lugar donde acostumbraban a ofrecer las plegarias a sus dioses falsos. Su confesión mostraba que comprendía la estrecha relación existente entre la soberanía de Dios y el juicio que pronto Jericó debería enfrentar. La decisión que tomó significaba que reconocía que según lo que ella percibía del juicio de Dios, solo había dos opciones: continuar en rebelión contra Él y ser aniquilada, o por otro lado, aceptar por fe la misericordia divina. Al elegir ella a Dios como su Dios, Rahab se convirtió en un ejemplo de lo que pudo haber sido el destino de todos los habitantes de Jericó si, como ella, hubiesen aceptado la misericordia y la oportunidad de parte de Dios. La historia de Rahab nos muestra a Dios como alguien que ve más allá de las apariencias. Un Dios que está atento al mínimo destello de fe para hacer todo lo posible para salvar a uno de sus hijos. Donde los seres humanos solo veían pecado, corrupción, inmundicia y decadencia, allí Dios vio un poco de fe y le brindó la oportunidad de salvación. Dios también te mira, no sé dónde estés. Dios tiene un plan contigo. También hablamos esta semana de un nuevo pacto. Josué capítulo 2, versículo 12 nos dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. El trato de Rahab es muy claro: vida por vida, bondad a cambio de bondad. La palabra hebrea Hesed, que se traduce en distintas versiones como compasión, bondad o misericordia, tiene una riqueza en su significado que es muy difícil de que se exprese con una sola palabra en otros idiomas, ya que se refiere principalmente a la lealtad al pacto junto con la noción de fidelidad, misericordia, benevolencia y bondad. Las palabras de Rahab también evocan lo que dice Deuteronomio capítulo 12, donde Dios mismo juró dispensar su misericordia a Israel. Entonces, por haber oído estos preceptos y haberlos guardado y puestos por obra, el Señor tu Dios guardará contigo su pacto y su constante misericordia, que con juramento prometió a sus padres. Curiosamente, el mismo capítulo de Deuteronomio 7 prescribe la prohibición divina de hacer pactos o alianzas con los cananeos. Aquí está Rahab, una cananea que está incluida en dicha prohibición, pero que reclama por fe
una fe naciente ahora a las promesas que habían sido hechas a los israelitas. Y como resultado, ella es libertada de la destrucción. Una imagen que tal vez inevitablemente puede venir a nuestra mente es una imagen en relación al diálogo entre los espías y Rahab y la Pascua en vísperas del Éxodo. En esa ocasión, para que los israelitas estuvieran protegidos, debían permanecer dentro de sus casas y marcar los postes y dinteles de la casa con la sangre de un cordero sacrificado. En el caso de la Pascua, la sangre fue la señal que salvó a los hebreos del ángel destructor que venía de parte de Dios. Así como Dios también perdonó la vida de los israelitas durante esa última plaga en Egipto, ahora los espías acordaron resguardar la vida de Rahab y de su familia cuando la destrucción llegara a Jericó. ¿Cómo sería esto? La familia Rahab debía estar dentro de la casa de ella con una señal que habían acordado, que era un cordón de grana en la ventana por la cual ella les había ayudado a descender para escapar. Valores enfrentados fue otra temática de esta semana. La Biblia nos habla de un pueblo que sigue un camino similar al de Rahab. Este pueblo es el pueblo de los Gabaonitas, mientras que en muchas ciudades que también eran como ciudades-estados, se unían en coalición contra Israel para tratar de frenar su conquista en la tierra de Canaán. A diferencia de esos pueblos, los Gabaonitas, que según parece tenían un tipo de gobierno distinto a las otras naciones cananeas, ya que no tenían rey, sino que contaban con un consejo de ancianos, este pueblo buscó hacer una alianza o un acuerdo con Israel. En su discurso, así como lo había hecho Rahab, los Gabaonitas reconocen el poder de Dios y su supremacía. Josué 9:9 dice: Tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Pero a diferencia de los pueblos cananeos, ellos aceptan el plan de Dios de entregar su tierra a los israelitas. Pero a diferencia de Rahab, que de forma abierta mostró su disposición a someterse al Dios de Israel, los Gabaonitas recurren a engañar a Israel. Fingen ser embajadores de una tierra lejana para lograr un pacto con Israel. Pero en realidad ellos eran vecinos de Israel, habitaban en esa tierra. Dios había orientado a Israel en cuanto al trato con los pueblos que residían en la tierra, debían eliminarlos de allí. Y también cómo su trato debía ser con los que estaban por fuera de esa tierra. Era un trato diferente, con ellos podrían llegar a algunos acuerdos. Los Gabaonitas usan acciones traicioneras buscando su supervivencia. Los líderes de Israel en esta ocasión no buscaron la orientación de Dios y fueron engañados, haciendo un acuerdo de no destruir a los Gabaonitas. La ley dada por Moisés establecía disposiciones claras para conocer la voluntad de Dios en casos como este. Josué debería haber preguntado al Señor cuál era su voluntad y de haberla hecho, él pudo haber evitado que el pueblo fuera engañado por el pueblo Gabaonita. El deber fundamental de un líder centrado en Dios y de cualquier líder cristiano es hacer la voluntad de Dios. Al descuidarla, los israelitas se vieron obligados a violar las condiciones fundamentales que Dios les había dado para la conquista de la tierra. O si no hacían esto, debían romper un juramento hecho en el nombre del Señor. Esta es una muy importante lección para nosotros, ¿verdad? No hacer nada sin la dirección de Dios. También se hablaba esta semana de gracia sorprendente. Aunque el pueblo de Israel hubiera querido atacar a los Gabaonitas, no se les habría permitido hacerlo, puesto que el juramento se había hecho en el nombre de Dios, el Dios de Israel, y por eso los dirigentes no podían modificarlo. A raíz de esto, la historia de Israel quedaría ligada de manera estrecha al pueblo de los Gabaonitas en virtud de ese juramento solemne que habían hecho los dirigentes de Israel. De hecho, al ser designados leñadores, porque así se les dio la tarea, y aguadores para la casa de Dios, los Gabaonitas se iban a convertir en una parte importante de las acciones en cuanto al culto en Israel. La respuesta de Josué, que contrasta con el veredicto de los gobernantes de Israel, ya que se decretaba una servidumbre en beneficio de toda la congregación, esto se convirtió en una bendición potencial para el pueblo de Gabaón. El voto hecho por Israel se mantuvo a través de las generaciones, de modo que cuando los israelitas regresan de su cautiverio en Babilonia, los de Gabaón estaban entre los que ayudaron a reconstruir a Jerusalén. Sus acciones tendrían consecuencias positivas eternamente,
pero solo y exclusivamente por la gracia de Dios. La negativa de los cananeos a arrepentirse y su desafío a los propósitos de Dios fue lo que lo condujo a su desaparición. Dios honró el reconocimiento de su supremacía por parte de los gabaonitas, así como también su deseo de paz en lugar de rebelión y su voluntad de abandonar la idolatría y ahora adorar al único Dios verdadero. En resumen, podemos decir que Dios es abundante en misericordia y en oportunidades. Debemos aprovechar esta bondad divina. También podemos decir que no importa lo lejos que estemos de Dios y sus planes, no importa la vida que llevemos, si lo buscamos con sinceridad, Él estará dispuesto a aceptarnos y ayudarnos a cambiar. Consultar siempre a Dios en cada decisión es la mejor forma de avanzar seguros en la vida y evitar los engaños del enemigo. Reconocer el poder de Dios y disponernos a aceptarlo como Señor puede cambiar de forma asombrosa para bien y para salvación nuestras vidas y la de nuestras familias. Permíteme orar por ti. Buen Dios, tú conoces a cada persona que ve y escucha este contenido. Tú sabes dónde está, cómo ha sido su vida hasta hoy. Que hoy la oportunidad que nos quieres dar la aprovechemos, Señor. Y nos gocemos en experimentar el cumplimiento de tus promesas. Padre bendito, que podamos ser receptores de la gracia, el amor y la bondad de Dios. Y que esto permee cada aspecto de la vida de las personas que ve y escucha este contenido. Pues lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Dios del cielo sea abundante en bendiciones contigo y recuerda que nos vemos en el próximo capítulo de Lecciones de Esperanza.